Padre, gracias por este día, porque podemos juntos como iglesia abrir tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor. Que todos los que estamos hoy aquí podamos ver allí, Señor, el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Tengan sus Biblias abiertas ahí en el pasaje que leímos hace un momento. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, ahí ténganlo listo, por favor, hermanos. Hemos estado hablando, estudiando acerca de las expectativas de la Navidad. Y realmente son, sí, expectativas de la Navidad, pero hemos hablado de las expectativas de la vida, expectativas que algunos personajes tuvieron a lo largo de la historia bíblica que podemos nosotros estudiar y ver aquí en la palabra de Dios, pero que también se relacionan con nuestro día a día, con nuestras vidas, expectativas que nosotros podemos tener. Se ha hablado de Herodes, por ejemplo, una expectativa equivocada que él tenía, la expectativa que induce a la acción o que exige paciencia, hablando de los pastores, hablando de Simeón, una expectativa silenciosa de Ana, una expectativa confirmada que, bueno, acabamos de cantar un poco al respecto y hemos leído 2 versículos que todavía hablan de esta expectativa de los magos que esperaban encontrar al rey y adorar al rey. Y esa expectativa fue cumplida por el Señor, por Dios. Entonces pudieron llegar y adorar a Jesús. Y hoy vamos a hablar de la expectativa de la providencia de Dios con relación a José. José, el esposo de María, y quien sería el padre adoptivo, por así decirlo, del Señor Jesús. Escuchábamos a nuestro pastor Rubén Ortiz el domingo anterior y él daba una definición que me gustó, así que la tomé para hablar de lo que es expectativa. Decía él que es ver hacia afuera o al futuro. Es algo que se espera, pero que hoy entendemos esto como algo que tenemos posibilidades de obtener y que anhelamos con firmeza. Y que pueden ser expectativas con fundamento en la realidad o pueden ser de nuestra fantasía o por nuestros deseos y solamente por lo que queremos que así suceda. Y pensando en esto, revisaba yo en la semana ¿cuáles son algunas de las expectativas que en general tenemos? No importa si eres casado, no importa si estás soltero todavía, eres joven, jovencito, no importa si eres varón o mujer, normalmente tenemos estas 3 expectativas que voy a mencionar y a lo mejor no las mencionamos como tal, pero sí las tenemos. Son expectativas de provisión, lo que queremos tener en cuanto a lo que necesitamos, comida, vestido, casa, todo lo que necesitamos, provisión. Expectativa de protección, porque no queremos que nada nos pase. O si hay alguien aquí que quiera que algo le pase, algo malo, no, queremos tener protección, sentirnos protegidos, tener seguridad, estar a salvo. Y tenemos también una expectativa de dirección, saber a dónde tenemos que ir. ¿No? Por eso de repente empieza la angustia cuando ya están en la tercero de prepa y no has decidido a qué carrera vas a ir porque no sabes hacia dónde vas a caminar en la vida en cuanto a lo laboral. Pero hay, por supuesto, la dirección hacia dónde vamos para todos es muy importante. Y tenemos esas expectativas. Si eres cristiano, deberías tener como principal expectativa también la salvación de tu familia. Pero yo no estoy casado, ¿tienes familia? No. Así que estas serían estas expectativas. Y pensaba en estas fechas, sobre todo hoy, 31 de diciembre, a unas horas de terminar el año y de empezar un nuevo año. ¿Cuántas costumbres hay de prendas de vestir, de adornos, de muñequitos, de rituales que se hacen en estas fechas, bueno, en este día y en particular ahí, por ahí de los 10 segundos antes de las 12 de la noche?
o más tiempo. Si es una prenda de vestir, bueno, oye, no te olvides llevar tu prenda roja y no te olvides mil cosas. Iba a hacer una lista de costumbres, pero dije, no le voy a dar ideas a los hermanos, porque no se trata de eso. Pero ¿cuántas ideas hay? ¿Y saben por qué? Porque hay la expectativa de que eso, poniendo tu confianza en eso, vas a tener lo que necesitas para el próximo año. ¿A poco no? No digo que ustedes, pero en general. Porque haciendo eso, entonces voy a tener dinero el próximo año, porque me va a ir mejor, porque voy a tener un nuevo trabajo, porque voy a tener salud, prosperidad, amor y no sé qué tantas cosas se dicen, ¿no? Y ahí estamos poniendo estas expectativas a la luz de esas tradiciones humanas, necedad, como lo quieras llamar, no importa, finalmente no sirve de nada. Y José tenía esta expectativa en la providencia de Dios, de la providencia de Dios. Y sus expectativas, él sabía que iban a ser llenadas, porque seguramente él tenía, como nosotros hoy, y sobre todo como padres de familia, quizá nos podamos acercar más a lo que probablemente José tendría en mente como expectativas, pues a estas: provisión, protección, dirección para tu familia. Pero él tenía esta expectativa de la providencia de Dios porque él conocía a Dios. Miren algunos antecedentes sencillos y rápidos. 3. Se dice que José, y no se dice, me refiero a que alguien ha dicho en la tradición, sino la Biblia dice, Mateo 1:19, que José, su marido, decía aquí, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, aquí está haciendo referencia a José, la misma Biblia. El evangelista Mateo está diciendo José era justo, conocía la palabra de Dios, entendía la palabra de Dios y él buscaba obedecerla y vivir en la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, cuando vemos su comportamiento en ese momento y después, aún en los poquitos versículos que tenemos referencia de José, porque después ya no se menciona más en la Biblia, pero vemos, y seguramente él conocía, tomé estos 3 versículos que seguramente él conocía. Él conocía, Isaías 14:29. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Job 42:2, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: sé que tú puedes hacer lo que quieras. Es Job hablándole a Dios. Y que no se puede detener ninguno de tus planes. Salmo 138, versículo 8, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, sus propósitos, Él los va a cumplir en mí, dice. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Y estos pasajes ya existían cuando José vivía. Así que él era un hombre justo porque conocía la palabra de Dios y buscaba vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso sus acciones, las que vemos aquí reflejadas, y por eso su confianza en Dios y en su providencia. Tercer antecedente. En Mateo 1, versículos 20 y 21, ahí lo tienen muy cerquita si quieren verlo, dice: y pensando él en esto, él estaba pensando dejar a María cuando supo que estaba embarazada. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él recibió un mensaje de parte de Dios y le creyó a Dios. E hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Así que vemos estos antecedentes, y cuando leemos lo que sigue aquí en Mateo 2, bueno, podemos entender que que José tenía esta expectativa de Dios. La providencia se refiere a la guía y al gobierno de Dios para llevar todos
todos los eventos, todos los acontecimientos, todas las decisiones humanas, todas las acciones, incluso de ángeles y demonios, todo lo que ocurre en el universo para la consecución de sus planes, para que en la historia tenga el fin y llegue al fin que Él desea. Y esto es porque Él guía porque es todopoderoso, de manera soberana, guía todos los eventos, aun las decisiones libres que los seres humanos hacen o toman, Él las guía para que sus propósitos se cumplan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Él revela su voluntad y ha revelado a lo largo de la historia, cuando leemos la Biblia, su voluntad de diferentes maneras. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, vemos que Él se reveló a través, primero, de su creación. Eso sigue vigente. Pero también hablaba directamente con algunos de los hombres y mujeres que vemos aquí en el Antiguo Testamento, en sueños, en visiones, a través de los profetas. Pero hoy tenemos la revelación completa de parte de Dios para nosotros. ¿En dónde, hermanos? En su palabra. Y es cierto, Dios usa para seguirnos recordando lo que su palabra dice, usa las predicaciones, usa a los maestros, usa circunstancias, usa incluso pues algún hermano que se acerca y nos da una palabra de lo que Él está viendo en nuestras vidas y que es contrario a lo que dice la palabra de Dios, o que no es contrario necesariamente a lo que estamos viviendo, pero que necesitamos de ánimo y exhortación de parte de otros en nuestras vidas. Y Dios lo usa para que vayamos entendiendo y Él nos va guiando para que caminemos hacia sus propósitos. Que de todos modos no estoy diciendo que nosotros nos podemos salir y hacer que los propósitos de Dios cambien, eso no. Dios cumple sus propósitos y guía la historia, todos los eventos, para que termine en lo que Él desea que termine. Por eso es que cuando vemos en el Apocalipsis cómo va a ser el final de los tiempos, podemos entender que no importa cómo ocurran las cosas, lo que esté sucediendo, lo que nosotros decidamos como humanidad, Dios finalmente va a llevar todo y va a guiar todo para que se cumplan sus propósitos. Y eso, hermanos, es de aliento también. Y es de bendición saberlo y creerlo. Así que la guía divina, la guía de Dios en toda nuestra vida, en toda la existencia, en toda la historia, esa es la providencia de Dios. José tiene esta expectativa, esta firme esperanza en la providencia de Dios y por eso escucha a Dios. Tienen ahí sus Biblias en Mateo 2, versículos 11 al 15. Y al entrar en casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Está hablando de los magos, de los sabios de Oriente. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. El relato comienza aquí donde leímos, en este momento en que los magos habían recibido la petición de Herodes de que fueran y encontraran al Mesías, al que ellos habían llamado el rey de los judíos, que había nacido. Bueno, Herodes les dice que le avisen dónde está el Mesías para que él vaya también y le adore. Pero los magos reciben este aviso de parte de Dios a través de los medios que Dios quiso usar para que ellos supieran, y entonces ellos van por otro camino y ya no regresan a donde está Herodes. Entonces dice aquí que cuando ellos se fueron de adorar a Jesús, un ángel apareció a José. Ese mismo día, esa misma noche, este ángel aparece en sueños a José y le dice: levántate, despiértate, toma al niño, a tu esposa y váyanse. Y le da una orden específica, que vayan a Egipto y que se queden ahí porque quieren matar al niño.
José y su familia habían recibido provisión de parte de Dios en este momento. No dejemos de ver esto, porque una de las cosas de los regalos que le llevan los magos es oro. No sabemos qué cantidad, pero iban a adorar, a presentarse delante de un rey. Ellos entendían esto, pero un rey muy especial, porque a ningún rey se le adoraba a menos que él lo exigiera, ¿no? Hemos visto la historia de los reyes acá en el Antiguo Testamento, que erigían estatuas y con una figura de ellos y querían que se le adorara, pero no era el caso. Acababa de nacer y ellos venían ya voluntariamente a adorarlo porque entendían que no era cualquier rey. Y trajeron oro, y Dios a través de este regalo está proveyendo de los medios de subsistencia que iban a necesitar para los siguientes meses. Esto es parte de la providencia de Dios. Estaba dando esta provisión para esta familia porque tenía planes muy especiales. El siguiente versículo 14 dice: y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y me gusta mucho este versículo, hermanos, porque vemos que José nos espera, está en el sueño, y el mismo sueño, al recibir este mensaje, él entiende que tiene que despertarse, ¿no? Y me hace pensar en cuando somos jovencitos y que tenemos que ir a la escuela, que nos mueven, nos jalan, nos quitan las cobijas, nos gritan, se enojan con nosotros y seguimos según nosotros dormidos ahí en cama, como si no pasara nada. Bueno, José nos esperó, no dijo, bueno, tengo mucho sueño, estoy cansado, acabo de recibir visitas que se fueron muy tarde. Se levantó de inmediato, dice, todavía de noche, tomó al niño, a María, y partieron. Obedeció de inmediato. Él escuchó el mensaje de Dios, escuchó las instrucciones de Dios, y ¿qué hizo? Obedeció de inmediato. No se esperó. No le importó que fuera de noche. No sabemos exactamente cuál era el clima que había en ese momento. Creemos que por muchas razones que no hacía frío, tal vez estaban por ahí de marzo a abril. Este es motivo de otra predicación de la fecha, pero si era invierno o era verano, no importa. No le importó el clima de ese momento, se levantó. No le importó la hora, no sé si serían las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, porque pensemos en esto. De Belén a Jerusalén son unos 8 kilómetros, así que caminando a buen paso puedes llegar en 2 horas, 1 hora y media. Cuando él recibió esta noticia, los magos ya se habían ido, y no vemos aquí que Dios le hubiera avisado que los magos iban a ir por otro lado. Simplemente le dijo, levántate y vete, y él obedeció. Él confió en que Dios, en sus planes, en su sabiduría, él sabía lo que era mejor para su familia. Ahora, también estuve pensando, hermanos, que cuando nos convertimos, los que han tenido la bendición de ser padres, cuando nos convertimos en padres, sobre todo los varones, empezamos a pensar en las cosas que necesitamos hacer y proveer para nuestra familia, para nuestros hijos, en los cuidados que necesitan, en que son delicados, que necesitamos protegerlos. Y además es bíblico que los padres, papá y mamá, tenemos que proteger a nuestros hijos, principalmente los varones. Pero imagínense que el encargo no solamente es un bebé que llegó a la familia, sino que es Jesús el Salvador. ¿Se imaginan a José sabiendo esto y entendiendo la responsabilidad? Tenía que estar dependiendo, confiando en la providencia de Dios, en el cuidado de Dios, en la provisión de Dios, en la fortaleza de Dios, en la guía de Dios, para poder cumplir cabalmente con su tarea. Y salen ellos y se van hacia Egipto. Y dice el versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo.
Y pensaba también, hermanos, él sale y decimos, podemos pensar nosotros, sale de noche. Si Herodes hubiera hecho los cálculos y hubiera dicho, pues los magos no se van a quedar ahí, van a regresar conmigo, porque bueno, es gente acostumbrada a estar en los mejores hoteles de donde viajan, a donde van, y pues van a regresar aquí a Palacio, a la capital, así que en un ratito más yo me voy a enterar. Pudo haber pensado así. Y podríamos nosotros pensar, justo a tiempo, salió José rápidamente. Dios le avisó justo a tiempo. Bueno, ¿saben por qué Dios nunca llega tarde? Porque Él siempre está presente. Él es omnipresente. Y Él siempre está con nosotros. Y Él siempre está presente y nunca llega tarde. Siempre es oportuno. Y en eso tenemos que confiar también, en que Dios va con nosotros y Él no llega tarde. El Dios que guió y proveyó para José y su familia en el pasado es el mismo ayer, hoy y siempre. Esperemos y confiemos en Él. Dios siempre está y va contigo y siempre es oportuno. Vive confiando en Él y en su providencia. José tiene entonces esta expectativa y por eso es que él ve, confía en que Dios siempre le provee y le protege. Versículos 16 y 17 y el 18 también dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Herodes se da cuenta de que ha sido no engañado, porque los magos estaban obedeciendo lo que Dios les había dicho, sino que no había recibido la atención que él quería y los magos no habían regresado como él les había pedido. ¿Y cuándo ocurre esto? Que Herodes decide, por así decirlo, borrar de la faz de la tierra a lo que él consideraba su competencia con respecto de este rey que había nacido, de Jesús. Porque bueno, entendemos de la historia que Herodes era un tirano y era un rey que había mandado ejecutar a 3 de sus hijos por sospechas de que estaban conspirando contra él. Así que no se tentaba el corazón para mandar matar, mandar asesinar, mandar ejecutar y dar cualquier orden que él sintiera y pensara que iba a proteger su reinado. Y cuando vemos aquí que él manda matar a los niños menores de 2 años, entendemos que esta visita de los magos no fue el día en que Jesús había nacido. Eso también ya lo vimos, lo escuchamos en el estudio, la predicación de la semana pasada. Probablemente fue después del primer año de vida de Jesús, porque él hace las cuentas y dice: para asegurarme y garantizar que no dejo vivo a este rey que ha nacido, 2 años para abajo. Pero además entendemos también que Jesús ya había sido presentado, ya había en Jerusalén en el templo, y para esto tenían que pasar 7 días de purificación de la mamá cuando era un varón que nacía, y después 33 días de purificación antes de poderse presentar al templo. Esto lo leemos allá en Levítico. Pero Herodes entonces toma esta decisión y manda matar a los niños de Belén. Y es cierto que pues algunos han estimado que eran poquitos niños. Yo digo, 1 es demasiado. Pero se estima que quizá fueron unos 20. Y también estuve pensando algo que no había hecho la consideración honestamente, hermanos, y era: qué padre de familia no se iba a oponer y a defender a sus bebés. Así que no sé
la atrocidad que se cometió no solamente fue con los niños, seguramente hubo varones y mamás que perecieron ese día. Y el que hayan sido 20 o 5 o 1 o 30 no le quita el horror que eso significó y que Mateo registra aquí. Y Mateo ve este episodio como este cumplimiento de la profecía de Jeremías, allá en el capítulo 31, versículo 15, en donde dice esto: voz fue oída en Ramá, lo dice de manera diferente, si ustedes lo buscan después: grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Y Mateo lo ve como este cumplimiento de esta profecía, en donde se está hablando de cómo Raquel, de manera simbólica, llora por sus hijos, por aquellos que desde Ramá, que fue un lugar en donde se detuvieron o llevaron a aquellos que iban a ser deportados y llevados a Babilonia, habían sido tomados de ahí y llevados. Y entonces ella sabe que muchos de sus hijos, el pueblo, habían muerto y otros iban a ir al exilio y no iban a regresar ya. Y lo liga Mateo con este evento de la muerte de los niños ahí en Belén. No sabemos si José se enteró de lo que había sucedido en Belén, es probable que sí. Sin embargo, él sabía que estaba siendo librado por Dios, estaba siendo protegido por Dios. Y su familia estaba siendo protegida. Esta expectativa de protección para su familia, Dios en su providencia estaba dándosela, otorgándosela a José. ¿Por qué libró Dios a José, a María y principalmente a Jesús? Porque Él tenía un plan. Dios se hizo hombre y vino a este mundo y nació como este bebé pequeño, Jesús. Y Él tenía que vivir una vida perfecta, 30 años, 33 para ser más precisos, una vida perfecta, sin cometer ningún pecado, cumpliendo la ley perfectamente, la ley de Dios, para llegar el momento en que voluntariamente pusiera su vida en la cruz, para pagar por tus pecados y por los míos. Y pecado es todo aquello que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Nosotros hemos pecado, todos los que estamos aquí hemos pecado y ofendemos a Dios con nuestros pecados. Pero Jesús murió. Dice la Biblia en Juan 3:16 que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Él murió en la cruz para que la justicia de Dios fuera satisfecha y entregó su vida en lugar tuyo, en lugar mío, para perdón de nuestros pecados. Y dice la Biblia también que necesitamos creer en Él, que Él vino, que murió en nuestro lugar y que resucitó al tercer día. Y si tú crees y si hemos creído en eso, en Cristo, Él nos perdona, nos da vida eterna, nos salva. Y Dios protegió a esta familia y protegió a este bebé, a Jesús, por eso. Porque sus planes y su propósito de redención para la humanidad se iba a cumplir, porque Él así lo había determinado. Y Él permitió que ocurrieran muchas cosas, pero todo Él lo guió para que su propósito de redención se cumpliera. ¿Por qué sigues vivo hoy tú? ¿Por qué sigo vivo yo aquí sobre esta tierra? Porque Dios ha permitido, porque en su providencia Él ha guiado todos los eventos de tal manera, aun tus decisiones malas y la mía, Él ha permitido que todo siga funcionando para que tú y yo estemos aquí vivos. ¿Lo has pensado? Para que estés a gusto, para que estés tranquilo, para que seas exitoso en la vida. ¿Para qué? Porque Él tiene un plan para tu vida. Él quiere
que tú seas testigo de su Hijo, que des testimonio a otros, que seas de edificación para su iglesia. Y estoy hablándole a los cristianos, a los que han puesto ya su fe en Cristo. Pero si hoy tú sigues vivo aquí y no has puesto tu fe en Cristo, entonces tienes tiempo todavía de creer en Él y ser salvo. Lo contrario es no creer en Él, y si mueres sin Cristo, tu destino eterno es la condenación, el infierno, para toda la eternidad. ¿Por qué sigues vivo? ¿Por qué sigo vivo? Leamos la Biblia, meditemos en ella, estudiémosla y vivamos lo que dice, para estar viviendo en la voluntad de Dios y caminando en sus propósitos. Es cierto, ya lo dije hace un rato, nosotros no vamos a echarle a perder los planes a Dios, no podemos. Sus planes se van a cumplir, sus propósitos también. Pero en la Biblia hay muchos imperativos donde dice lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer, y tenemos que obedecer. Es nuestra decisión obedecer. Pero si tú eres hijo de Dios, quieres obedecerlo. Quieres obedecerlo. Él pone el querer como el hacer. Y por amor y agradecimiento tenemos que buscar obedecerlo. José tiene esta expectativa y esta firme esperanza en la providencia de Dios. Y entonces él se mantiene firme en escuchar y obedecer a Dios. Versículos 19 al final. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao, uno de los hijos de Herodes, reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. José y María permanecieron en Egipto hasta la muerte de Herodes. En el registro histórico hay un desfasamiento en cómo tenemos nuestras fechas, pero dice la historia que esta muerte de Herodes ocurrió por ahí del año 4 antes de Cristo. Jesús habrá nacido por ahí del 6 antes de Cristo, según este desfasamiento que hay en la historia. No es un error bíblico, sino un error de cálculo humano. Pero el ángel del Señor se aparece a José en sueños y le dice: ya puedes regresar, y le dice aquí a la tierra de Israel. Le dice: regresa a tu país, deja Egipto. Egipto era parte del Imperio Romano, había sido tomada y adherida como provincia por ahí del 31 antes de Cristo. Así que seguía en un lugar, no se había salido del dominio romano, José y María, pero como Herodes no tenía injerencia ya, habían estado seguros, tranquilos en aquella región, y ahora podían regresar, porque Herodes el Grande ya había muerto. Así que se le avisa a José, Dios le dice a José: ya regresa a Israel, porque los que procuraban la muerte del niño han muerto. Herodes había muerto. Y entonces nuevamente vemos a José obedeciendo. Escucha el mensaje de Dios, le cree a Dios, toma a su familia y regresa. ¿Qué tan establecido habría estado ya en Egipto? No lo sé, era un hombre trabajador, tenía que trabajar. Había llevado este oro, sí, como provisión, pero ¿saben algo? Yo dudo mucho que José se hubiera sentido como que ya estaba jubilado y con el oro que tenía ahí iba a estar pagando todo. Yo creo que él siguió trabajando porque era un hombre justo y él entendía que el hombre tiene que trabajar 6 días y descansar 1. Y aún estando muy establecido, quizá tenía ya un negocio de construcción muy próspero, no sabemos, quizá no, quizá apenas tenía lo suficiente, pero él decide obedecer, toma
a María, toma a Jesús y regresa. Y yo me lo imagino así, no dice esto aquí en la Biblia, pero yo me lo imagino así, porque dice que él toma a María del Niño, regresa a la tierra de Israel, y dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, tuvo temor. Me lo imagino llegando ya a las regiones de Israel. Probablemente él inicialmente se había enfilado hacia Belén, porque había dejado allá un negocio que tenía, había dejado el lugar donde estaba viviendo. No sabemos exactamente en qué condiciones, si estaba rentando o había comprado un lugar, un espacio donde vivir, pero escucha que Arquelao, el hijo de Herodes, que tenía un carácter similar al de su padre, porque había terminado con una revuelta, al inicio de su reinado había terminado con una revuelta de manera violenta, y él dice la Biblia que él tiene temor. Usa de su sentido común y dice, no es buen lugar la región de Judea. Y Dios le avisa, ve a Galilea. Y entonces, en lugar de llegar acá, hacia Judea, porque es lo que yo les decía, yo entiendo que él entra y dice, está Arquelao. No había tomado para Galilea inicialmente, porque si no, no le hubiera importado que Arquelao estuviera reinando en esta región, porque no iba a estar bajo su mandato. Y dice que Dios le avisó que se fuera a Galilea. Y yo me lo imagino, sí con temor, cuando supo que Arquelao estaba ahí, pero también con confianza en que Dios iba a guiarlo para el lugar a donde él tenía que ir, para estar seguros, junto con su familia. Y me lo imagino orando y diciendo, hablando con Dios, Señor, guíame hacia dónde debo ir. Y Dios lo guía y le dice, ve a Galilea. Porque dice aquí, avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad de Nazaret, que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. José y María se establecen en Nazaret. Ya habían vivido ahí, si recuerdan, ¿verdad? Ya habían estado viviendo en Nazaret. Lo vemos allá en Lucas, en los primeros capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, se nos dice que ellos están en Nazaret. Y después van al censo a Belén. Y luego entendemos que se quedan en Belén. Y luego de ahí se mudan a Egipto. Y luego de Egipto regresan a Israel y llegan y se van a Nazaret y allá viven. Mateo concluye este relato diciendo que viven en Nazaret como para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Y si bien, si ustedes buscan, no van a encontrar una profecía que dice esto, sí hay una referencia en Isaías 11:1, en donde hay una palabra que es netzer, y los estudiosos creen que esta es la referencia al que sería llamado Nazareno. Hay otras explicaciones que los comentaristas hacen, pero finalmente entendemos que Dios fue guiando todos los eventos, las decisiones, y como a veces también Dios usa en ocasiones el pecado de otros y otras circunstancias de maldad, pero todo lo encamina para que sus propósitos se cumplan. Dios no determina de manera meticulosa lo que va a ocurrir, la decisión que vas a tomar mañana. Si tú mañana cometes un pecado, es tu decisión y tú eres responsable delante de Dios. Él no determinó que tú pecaras mañana, pero sí podría en algunas ocasiones aún usar esas situaciones de maldad, de pecado, para llevar a cabo sus propósitos y guiar la historia de la humanidad al final que Él quiere y que Él ha establecido en su palabra. Hemos visto en este pasaje, hermanos, concluyendo, que Dios interviene en la vida de esta familia, pero también interviene en tu vida, en tu familia,
en lo que está ocurriendo hoy. Él no nos ha dejado, no le dio cuerda al mundo y lo dejó caminar solito. Él está presente. Por eso es que Él nunca llega tarde. Y por eso es que Él siempre está contigo. Y por eso es que en su providencia Él va guiando tu vida hacia los fines y los propósitos. Por eso el salmista dice: cumple tu propósito, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y podemos ver entonces que en la providencia de Dios Él determinó y llevó a cabo su plan de redención. Herodes quiso, primero ignoró, luego rechazó y quiso deshacerse, terminar con Jesús, desaparecerlo. No seamos como Él, que Dios no nos encuentre ignorando a su Hijo, ignorando su palabra y mucho menos rechazándolo. Si tú no has creído en Él, que Dios no te encuentre y no te encuentres con Él habiendo ignorado, rechazado a Jesús. ¿Cuáles son tus expectativas en la vida, hermano? Porque entender la providencia de Dios no es sentarse y esperar a ver qué pasa y ya, al fin que Dios va a guiar todo. No. Debe de servirnos en los tiempos que nosotros consideramos buenos o de prosperidad o de bonanza, para estar agradecidos con Dios y estar adorándole, porque Él es el Dios que nos provee todas las cosas. Y en los tiempos malos, conocer y saber y entender y creer que Dios en su providencia está presente en nuestras vidas, debe servir como consuelo también y como ánimo en nuestras vidas, pero también debe ser de aliento y esperanza, saber que cada día Él está presente en nuestras vidas y en el mundo, y que Él guía, dirige, gobierna y tiene el control de todo lo que sucede en nuestras vidas, en la vida de los nuestros, en lo que ocurre en el mundo, en la historia de la humanidad también, y que sus propósitos se cumplen en la vida de sus hijos, y que Él está llevando la historia del mundo al final que Él quiere, y que nosotros estamos participando en esa historia de Dios, y que Él nos pide que le creamos, que obedezcamos y que vivamos de acuerdo con su voluntad. Y si tú hoy estás aquí de visita, o has asistido aquí por mucho tiempo, no importa cuánto tiempo, pero no has puesto tu fe en Cristo, hoy es el día. Se está acabando un año. Y si tú no has creído en Cristo, todavía Él te ha permitido vivir todo este año de 2023. No lo dejes que se termine sin poner tu fe en Cristo. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:4 que Dios desea que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Cristo es la verdad y solo Él puede salvar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque podemos poner nuestra confianza en ti y que en tu providencia, Señor, tú estarás guardándonos, proveyendo, guiando nuestras vidas. Pero, Padre, para aquellos que no han creído en Cristo, si hoy no han creído en Él, pedimos que puedan entender y tomar la decisión de poner toda su fe y su confianza en Cristo. Si tú no has puesto tu fe en Cristo y quieres hacerlo en esta mañana, quieres confiar que hoy estás vivo porque tienes todavía la oportunidad, y poner toda tu fe en Jesús para que perdone tus pecados, porque Él murió en la cruz para hacerlo, y quieres que Él te dé vida eterna, hoy es el día. ¿Qué te impide hacerlo? Solo que no quieras hacerlo. Si ese es el caso, te voy a pedir que levantes tu mano. Si hoy quieres poner tu fe en Cristo, ahí en tu lugar, levanta tu mano. Dios te bendiga. Si hay alguien más
dice: hoy quiero confiar en Cristo, hoy quiero ser perdonado, quiero ser salvado, quiero tener la vida eterna. Levanta tu mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Ahí en tu lugar, en tu mente, en tu corazón, tú dile a Dios: he entendido que te he ofendido, soy pecador, pero también he entendido que Cristo murió por mí y que Él me puede perdonar. Por favor, perdóname y dame la vida eterna. Gracias por la salvación que me das en Cristo. Y Señor, queremos, como iglesia tuya, confiar plenamente en que en tu providencia, Señor, tú estás con nosotros, nos guardas, nos guías. Queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos a leer tu palabra, ayúdanos a meditar en ella, que pongamos nuestra confianza, nuestra fe solo en ti, y que leyendo tu palabra y entendiéndola, vivamos lo que ahí dice. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.